Mira, el inconsciente está lleno de claves, ¿cachai? Yo creo yo súper como importantes para el día a día, weón. Mm, Si uno está atento al inconsciente, te das cuenta que hay muchas sincronicidades, mm. hay cosas que incluso ya se te avisaron, ¿cachai? Como intentar estar consciente y lograr ciertos vínculos con el mundo del inconsciente, de los sueños, digamos. Bueno, te seguro que hay claves. Y yo pienso que el trabajo que he hecho ha sido bien en el tiempo, de manera paulatina. Yo no me propuse estudiar arte, no estudié arte, pero las cosas que me fueron pasando en la vida fueron abriendo las posibilidades de que sí entrara al mundo del arte y que evidentemente lo quería porque es una manera en la cual yo me siento cómodo para comunicarme. Siendo hermano de una familia con ocho, ¿cierto? Yo soy el cuarto de ocho hermanos. También siempre es como complicado porque uno tiene que buscar su lugar en esas familias, ¿cachai? Yo soy del medio y los de arriba te sacan la cresta y los de abajo como que no pasa nada. Entonces, entonces y hay que buscar un lugar ahí, po. Y eso se fue como pregnando en mí con esta cualidad más femenina también que tengo. Y para mí sigue siendo eso hoy como un motor bien importante de trabajo. Ya, pues entonces decidí intervenir uno de ellos, a ver, darle un poquito más de movilidad, porque hay que cambiar un poco más la rueda. Así que le pusimos este hilo y, y lo pinté con cochinilla, está pintado con cochinilla. ¿Cómo es? A ver. Esta es la cochinilla, este es ¿Qué es eso? el parásito, Qué nervio, yo no el cachaba. insecto que se pone sobre la tuna, el nopal, y las personas ahí lo raspan Mm, con un cuchillo mm, y tú lo echas aquí, mm. en nuestro mortero provisorio. Y cuando llegaron los españoles a México, arrasaron con esta cuestión. Ya se la llevaron a Europa. Todos los rojos, las cortinas de Versalles, las ropas de los reyes, y es un pigmento muy cotizado, el oro rojo le llaman. Mira qué belleza el color. Tiene algo como lo que yo. Tiene algo como la acuarela, claro. No, esto es hermoso. Cuando yo empecé a hacer arte como de manera más profesional, empecé con esta obra de los colchones, el 2002, y que se extendió hasta el 2010 prácticamente, y, y respondía a una situación de vida bien personal, bien particular, pero súper intuitiva. Yo tampoco tenía muy claro lo que estaba haciendo, simplemente lo hacía. Eh, yo empecé recogiendo colchones que estaban en la calle, tirados, y me los llevaba a mi taller sin saber mucho por qué. Entonces le empezaba a sacar los géneros, las telas, y empecé a armar como unos ensamblajes, ¿cierto? Con las telas a partir de sus patrones, de sus colores, sus diseños, y se armaron unas piezas como súper estéticas, pero que a la vez eran muy sucias porque estaban en colchones meados de la calle, ¿te fijas? Entonces se produce ahí una tensión súper fuerte entre lo estético, lo decorativo y lo escatológico también. Entonces era bien bonito porque la gente se acercaba a verlo y decía, ¡ay, qué lindo! Y llegaba y decía, ¡ay, qué feo! Entonces ahí se produce una reacción eh,
que es bien interesante, creo yo. Y después cuando ya monto 20 colchones sobre un carrito con ruedas y salgo a recorrer la ciudad, me parece que era un gesto bien poético y performático, por supuesto, y que daba cuenta de como esta situación de calle en que vive mucha gente. Yo en ese tiempo estaba como también registrando a los cartoneros, a la gente en La Vega, con estos carritos que son ciertos dispositivos que están móviles. Y esta pieza de los colchones habla un poco, creo yo, de un aspecto que tiene que ver con la inadaptación, no sé. Eh, no era muy común que, o sea, sí, evidentemente se han hecho un montón de obras en el espacio público, performático y todo, pero ahí en el 2000 era un terreno que estaba todavía un poquito, eh, un poquito abierto, o sea, había hartas posibilidades de hacer obras de ese tipo. Y yo me pareció interesante ese lugar del inadaptado, del que está en la deriva o del homeless. Pero para mí la inadaptación es bien interesante. Es como decía Sergio Larraín también, pues como que en el fondo no tienes por qué estar en un lugar determinado, ¿cachai? Podías estar siempre en esa búsqueda. Y yo creo que estoy un poco en eso, y voy cambiando, y si bien hoy día vivo en un lugar determinado, también después podría vivir en otro. Para mí la deriva es interesante por eso que te decía antes, o sea, creo que es un lugar que siempre te va a dar oportunidades nuevas, no así cuando ya estás ya sentado en algo. Texto y textil tienen el mismo origen etimológico, y para mí eso fue bien clave cuando me di cuenta de ese tema. En verdad, lo que hacen los textiles en sus culturas primarias, ¿cierto? Y todas las culturas prehispánicas o indigenistas tienen un sistema escritural a partir del textil, y es lo mismo. Son pequeños poemas que surgen de un lugar muy natural, son reflexiones, y de hecho eso fue hace 15 años, y ahora estoy volviendo un poco a esos textos que tienen esa inocencia y esa abstracción, ¿no? Esa subjetividad también. Bordean el absurdo también. Para mí el tema del absurdo es súper importante en el trabajo. Y el tema del humor. Por ejemplo, en mi actividad performática yo desarrollo, me interesa desarrollar reflexiones que rocen el humor, que rocen el absurdo en el contexto cotidiano, más allá de los dramas, porque creo que hablar desde el humor hay una sensibilidad mucho más cercana a la gente. Las reflexiones no se quedan en la desesperanza, y pueden hablar de la desesperanza, pero abordadas desde el humor o desde el absurdo, toman otra dimensión. Entonces, muchas de estos trabajos podrían ir bordados, podrían ir en soporte que tengan más que ver justamente con la tapicería, que es algo que he desarrollado mucho tiempo, ¿cierto? Y invite a reflexionar qué tipo de contraste, de choque y de encuentro pasan ahí, pero me parece mucho más linda las posibles interpretaciones, porque creo que lo que hace el ejercicio del arte es justamente abrir un campo de relaciones y interpretaciones. La verdad que estos trabajos emanan absolutamente de la duda y de mi propio conflicto respecto al quehacer del arte, porque a veces uno está en este terreno y parece un poco absurdo, ¿te fijas?
cuando vivimos en un mundo donde que es el mundo de las imágenes, o sea, de la hiperproducción de imágenes, donde la imagen está en la calle, en todas las marcas, está en la política. Entonces vivimos en el mundo del sobrediseño. Y es muy complicado cuando tú te dedicas al arte, decir cómo adhieres a eso o cómo no adhieres, es decir, qué lugar tomo en este terreno de las artes visuales, sabiendo que está todo absolutamente pregnado por el diseño. Yo creo que muchos de los trabajos de arte que uno ve en museos y galerías, yo lo vinculo más al diseño, ¿te fijáis? Que sí tienen reflexiones artísticas, pero tienen muchas veces soluciones formales que se vinculan más al diseño y por eso funcionan también. Entonces aquí sirve mucho, nada, poco, sirve poco, nada, mucho. Son esas preguntas que yo me hago, o sea, porque además son juicios. ¿Qué es lo que sirve? O sea, entonces es súper importante para mí esas cosas. ¿Qué es nada? ¿Qué es poco? ¿Qué es mucho? No es lo mismo para mí que para otra persona, diferentes culturas. Por ejemplo, aquí está este otro que dice, después te explico. Y como yo trabajé también con todo el tema de los colchones, de la calle, ¿cierto? Desplazados, luego al espacio del arte, en verdad estaba trabajando mucho el tema de la memoria, mucho el tema de lo simbólico y, y de los sueños, si lo pensáis de alguna forma, porque los colchones son la mitad de tu vida tú la pasas en un colchón, ¿cachai? Y tu momento más significativo de tu vida lo pasas en un colchón. Morir, nacer, amar, llorar, toda tu intimidad está ahí también. Y el colchón como tal se carga de todos esos fluidos y de toda esa materia y de toda esa memoria. Entonces es bien pregnante el objeto. Qué bonito, igual como que está ese mismo hilo conductor resuelto de otra forma, pero no ha quedado atrás el interés por ese espacio, que me parece súper bonito. Y todo se ha dado de manera como súper natural. Y creo que ahí hay un valor interesante en mi trabajo, como hablábamos antes, por cuanto no hay un como diseño de carrera, diseño de obra, sino que es un poco más intuitivo, ¿te fijas? Y bueno, me considero de alguna forma una persona que está en un permanente nomadismo, o sea, como que eh, no tiene para nada que ver con el inconformismo, sino que como con la búsqueda o la necesidad de búsqueda de algo nuevo más allá. Por ejemplo, un camino espiritual, por ejemplo, un camino relacionado a la naturaleza. Yo viví en Santiago toda mi vida y esta obra de los colchones, Sueños Remotos, la que hablábamos recién, se desarrolla, ¿cierto?, en el espacio urbano, pero también uno va cambiando y ya, ok, estaba un poco aburrido Santiago, necesitaba como más contacto con la naturaleza, tuve la oportunidad de venirme aquí a Tunquén, armé mi casa, mi taller, etcétera, y te empezás a relacionar con otro tipo de preocupaciones, de motivaciones, y en ese sentido es como las tesis, ¿no? Como cómo me comporto yo sensiblemente a partir de los estímulos que tengo, un paisaje determinado, un color, un olor determinado. Entonces yo siempre menciono esa idea de que en el fondo trabajo con mi paisaje inmediato. Y de repente un poco criticado y dice, pero bueno, este tipo hace cuestiones urbanas o de la naturaleza, pero para mí es como, tiene que, porque es una extensión de lo que soy yo también. Y,
ves, escuchas los pájaros, de esa forma, entonces se suscitan cosas distintas. Em, Creo que vuelvo al tema de la fenomenología de la percepción, es como cómo estás ahí y eres capaz de adentrarte en pequeños sucesos que tienen que ver con tu observación y que gatillen en ti posibilidades dialógicas con otra cosa. Esto es súper popero. Bueno, este es un trabajo que he hecho sobre Maya Rachel, como ven, y reflexiona sobre el agua, ocupando la malla como metáfora del agua, ¿no? Siguiendo el proyecto de la Tapanieblas. Ese proyecto lo inventó un chileno el año 56, si no me equivoco. Y este tipo lo donó a la UNESCO, fíjate. Y gracias a ese gesto es que se ocupan en muchos países para capturar la agua de las neblinas y las aguas que están en suspensión. Pero me gusta este trabajo porque es como un cruce entre lo naif, por un lado, es como muy inocente, además estos dibujos recortados, entre el arte popular, por cuanto técnica de bordado y a la vez como narración del cotidiano. Viste que las culturas populares, los textiles populares, generalmente tratan de eso, de que narran el día a día de las comunidades. Entonces está y lo simbólico de todos estos elementos y lo pop también, es como súper popero, porque hay un trabajo hecho sobre plástico azul. Está, por ejemplo, estos otros dos trabajos. Bueno, toda la exposición no toda la exposición, pero muchas de las piezas de la muestra se sustentaba en el uso de la malla Rachel como soporte. Yo creo que el tema del recorrido en mi obra, o en mi recorrido personal, en estos 20 años que estoy haciendo obra de manera profesional, por decirlo, es como... Tiene mucho que ver con mis propios cambios. Incluso hay años que trabajo muy poco, que me veo como un poco, no sé, deprimido incluso, o confundido, que para dónde va la cuestión, que qué hago, que no me interesa, no me interesa. Y ya luego sale un proyecto y me interesa. Entonces también son ciclos, creo que he sabido como mirar y respetar esos ciclos en un momento como que me da un poco de ansiedad, decir no, porque tengo que producir. Y ya con el tiempo te vas dando cuenta de que no es necesario estar produciendo siempre. Producir por producir me refiero, es que no es mi metodología en el fondo. Hay artistas que sí tienen esa metodología, que se encierran en el taller a pintar, genial. No es tanto la mía, yo vivo más a partir de mi experiencia con el mundo, ¿te fijas?